tardes. Siendo las 18:05, podemos empezar este Caiguazú, el primero de una serie de conversaciones que vamos a tener en el Jugo de Caigua con personalidades de distintos ámbitos, pedidos por ustedes, nuestros suscriptores. El primer Caiguazú de este tipo es con el querido Enrique Planas. Quique Planas es escritor y periodista cultural. Su primera novela se llama Orquídeas del Paraíso, de la cual espero que pronto se haga la película que nos tiene en debe hace tiempo. También ha escrito Alrededor de Alicia, Puesta en Escena, Otros Lugares de Interés, Kimokawaii, eso dentro de las novelas. Un libro que es una pequeña joya sobre la paternidad que se llama Demasiada Responsabilidad. Trabaja en el diario El Comercio y es el referente cultural del diario El Comercio. Cuando la Feria del Libro de Guadalajara cumplió 25 años, la feria eligió a 25 secretos literarios mejor guardados de América Latina, y Quique Planas fue uno de ellos. Una lástima que la feria no haya hecho lo mismo a los 26 años, porque de repente me podría haber incluido a mí. ¿Qué tal, Quique? Es un placer tenerte aquí y debe ser raro para ti que estás acostumbrado a entrevistar todos los días, entrevistado a los más grandes, a los medianos, no a los pequeños, y ahora estás del otro lado. ¿Cómo te sientes? Hola, Gus. Oye, también he entrevistado a los pequeños, ¿ah? ¿Por qué no? Todos, todas las voces, todas. Te agradezco muchísimo haberme invitado a tu primer jugo Zoom de Caigua. Yo creo que el jugo de Caigua es intragable, pero sirve para adelgazar. Así que por lo menos yo con esta incapacidad que tengo de salir a correr y mi progresivo engordamiento lo voy a necesitar. Te agradezco muchísimo. Sí, es un poco extraño para mí porque yo generalmente soy el que lleva las preguntas y soy el que lleva las conversaciones, y más bien si la cosa cambia, los periodistas generalmente somos un poco inseguros porque somos algo desarticulados cuando nos toca, sobre todo los de prensa, somos un poco desarticulados cuando nos toca hablar y dar la cara, porque más o menos somos más bien animales que escriben, ¿no? Pero dale, vamos a hacer el esfuerzo y te pido por favor que me lleves del brazo en la conversación. Perfecto. Aprovecho de decir que vamos a dar varios minutos para que ustedes, quienes nos están viendo en directo, nuestros suscriptores, puedan hacer sus preguntas. Y claro, los micros serán abiertos para eso. Entonces vayan preparando sus preguntas. El tema de la conversación de hoy, digamos, se llama ¿por qué si la cultura nos engrandece, tendemos a empequeñecerla? Y claro, ese va a ser nuestro punto de partida y después nos vamos a extender en muchos otros temas y cosas, curiosidades y cochinaditas quizá. Y que hace un rato conversábamos cómo, pues después de 37 años, por ejemplo, un espacio como presencia cultural en la televisión pública del Perú deja de existir. Presencia cultural después de 37 años, ¿no? Uno, de, después de pasar esta pandemia, o en la pandemia que estamos pasando, uno se da cuenta de que si no fuera por la cultura no sobreviviríamos mentalmente, no sobreviviríamos sin cine, sin series, sin libros, sin música. ¿Se imaginan una pandemia sin estas manifestaciones? Pues uno tendería a pensar de que la vamos a revalorizar después de la pandemia, pero todo parece indicar que no, o me equivoco, o estoy siendo pesimista. ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, es que da mucha pena que un espacio como presencia cultural desaparezca, ¿no? Ya había sufrido toda una transformación por el estado de salud de Ernesto, que todos
un periodista que todos sus amigos y alumnos y todos aquellos a quienes él nos ha influenciado, influido y dado ejemplo, porque Ernesto Hermosa es un periodista de la vieja escuela que siempre tenía una juventud permanente, siempre tiene una juventud permanente y es el que estaba primero siempre en todo. Con su retirada, el programa tuvo que ir buscando un nuevo perfil, un nuevo rostro, y lo había encontrado, creo que muy bien con Alonso Rabí, porque Alonso Rabí es una de las personas que más conocen sobre literatura peruana, sobre música popular. Yo creo que él también es un académico, pero también un periodista, es un 4x4. Y sorprende mucho que desaparezca el programa. Bueno, no sorprende, digamos, si uno está acostumbrado a las malas decisiones en las empresas estatales y públicas, pero yo creo que siento que forma parte pues de este estado en el que el barco hace agua y comienzan para que mientras está el hundimiento comienzan a lanzar al mar todo aquello que pese y de repente entre esas cosas pesadas son programas importantes, ¿no? Pero no urgentes. Entonces, en tiempos de urgencia lo importante es justamente lo que se sacrifica antes. Es terrible. Yo tengo la esperanza de que justamente si hacemos bulla, yo estoy en medio de la escritura de un artículo donde justamente se habla de la importantísima presencia del programa y lo necesario que significa. Si se hace un poco de bulla, yo creo que podríamos cambiar algunas decisiones del canal. Pero creo que en estos tiempos de pandemia, la imposibilidad misma de hacer el programa, de grabarlo, de llevarlo a la calle, creo que es un paréntesis del cual vamos a tener que acostumbrarnos, si es que no lo retiran del todo, ¿no? Pero, o sea, ojalá sea un paréntesis, ojalá que en todo caso vuelva recargado o que venga un programa más ambicioso, pero no es paradójico que el Perú sea una de las 4 o 5 potencias culturales del mundo, cuna de civilización, y que justamente la cultura no sea aquilatada por el Estado peruano. Es impresionante, de verdad, es impresionante. Recién cuando nos dimos cuenta de que una manifestación cultural como la comida, digamos, genera rédito económico también y se puede convertir en una industria, Bueno, es que empezamos a pensar en, oh, esto nos hace únicos. Pues eso, la comida es una manifestación, la comida pero es una manifestación de la cultura que nos hace únicos, ¿no? ¿Estás ahí o te...? ¿por qué? Ah, no, no, Sí, ¿me escuchas? te congelaste. Estoy, o me he congelado. ¿Sí? Sí. Me congelé un momento. No, te comentaba que a mí no me sorprende absolutamente nada. 5 culturas matrices del mundo, ¿verdad? Siempre se nos considera, pues, junto con China, con Grecia, con la India, aztecas. Pero, ¿cuán orgánica es esa cultura hoy día con el Perú oficial, el Estado peruano? Esa entelequia creada hace 200 años, copiando modelos externos y creando a partir de una clase social que no se siente para nada representada con el país real, ¿no? ¿Cuánto refleja Machu Picchu, Chan Chan, Caral, que tantos problemas está teniendo Ruth Shadi, que los denuncia a diario? ¿Cuánto representa ese patrimonio a quienes nos gobiernan? ¿Cuál es el hilo conductor que une nuestro patrimonio material e inmaterial con el Congreso de la República? Yo creo que no existe.
Yo creo que básicamente mucho del el poder oficial en el Perú es básicamente aculturado. Es decir, peleado con, con esa cultura matriz de ese patrimonio de la humanidad del que hablas, porque viven pensando, no, esa cultura no pasa por ellos. Claro. Ellos viven con otras culturas y no tiene para nada que ver con culturas patrimoniales, culturas vivas, artes, letras, no. Viven con la cultura de la usura, viven con la cultura del egoísmo, viven con otras manifestaciones que, digamos, no tienen mucho que ver con aquella gran cultura de la que dices, ¿no? Ya, entonces, claro, el fenómeno por el cual estos representantes no me representan también se ve, digamos, reflejado en estos representantes no representan nuestra cultura. Está bien, Uh -huh. está claro. Si Sí, queremos hacer... todo es absolutamente coherente. Pero vamos a hablar de cosas un poco más felices. Hace un rato hablamos de Eduardo Hermosa como un maestro. Hace un rato también yo recordaba que, según Guadalajara, tú eres un secreto bien guardado en nuestra literatura. ¿Ribeiro o Reynoso? ¿Quién es el secreto peruano mejor guardado para el mundo? No, ya Ribeiro ya no es ningún secreto. ¿No crees? Ningún secreto. No, ya. Mira, y te lo dice un fanático de Ribeiro que tiene esa tonta sensación de decir Ribeiro es mío y yo soy el único que lo ha leído, ¿no? Ajá. Porque esa es casi una sensación que los que lo leíamos cuando teníamos 14 años compartimos, ¿no? Porque es casi como una especie de escritor de culto que recibíamos como regalo de Navidad de uno de nuestros mejores amigos, ¿no? Y era, pasa la palabra, pero solamente entre nuestra sociedad de poetas muertos, ¿no? Claro, claro. Pero nada, o sea, me acuerdo en una reunión en la feria de Guadalajara, los escritores mexicanos hablaban de Reynoso apropiándoselo, ¿no? Y las prosas apátridas tienen unos prólogos maravillosos de escritores que no son peruanos, ¿no? Enrique Vilamatas escribe un prólogo maravilloso sobre su obra. Entonces, yo creo que Ribeiro ya es hoy por hoy un escritor consumido en toda América Latina y España. En cambio, Osvaldo sigue siendo un escritor de grupo, de culto. Se ha editado en Argentina, en estos sellos editoriales independientes. Mariana Enríquez es una de sus Ah, promotoras uh-huh. más influyentes, ¿no? Siempre habla de un escritor como él, pero él sí sigue más o menos, él sigue siendo un secreto para el resto de América Latina. Claro, cuando me refería a escritor universal, me refería a qué ganas de ver a Ribeiro traducido al finlandés, ¿no? ¿No? Me refiero a eso. Sí, es Uh -huh. verdad que América Latina tiene el sitial que merece más probablemente, ¿no? Uh Nuestro -huh. querido Osvaldo Reynoso, probablemente le tome más tiempo. Pero sí, me refería a eso, a la universalidad, digamos, ¿no? Claro, uno, con nuestro amigo común Jorge Eduardo Benavides, tenemos esa apuesta, ¿no? De en qué momento un escritor peruano, cuando estamos hablando, va a soltar el nombre Vargas Llosa, y ahí, ¡pling!, cae tu moneda. Y claro, ahora lo nombra Vargas Llosa porque él es el referente ahora de lo que es un escritor universal, entre comillas, ¿no? Uh Básicamente -huh. cosmopolita, más que universal probablemente. Este, Uh -huh. y, Sí, pero además también, Gustavo, esa fama, ¿no? Esta fama literaria es absoluto un escritor. ¿Por qué los Beatles son más famosos que otras bandas que
también fueron importantes. Porque ahora vemos, por ejemplo, una maravilla. Dice, ¿por qué tal grupo no está y estos otros sí? Porque muchas veces estuvieron en el momento preciso diciendo lo que había que decir en ese momento también. Estaban dando la hora cuando debían darla. Entonces, si tú llegas 5 minutos tarde o 5 minutos antes, muchas veces la oportunidad se te puede pasar. Entonces, escritores con gran predicamento, puede ser que no hayan coincidido con ese momento en que tenían que estar en la ola para hacerse populares. Pero la verdad es que para el lector que no se deja atarantar por la fama o por los titulares o por cuántas traducciones tiene un libro, es como los likes, ¿no? Es como los influencers, ¿no? Tengo 50.000 seguidores y yo tengo 1.000.000. Y el de 50.000 es mejor, es peor o que el... No, simplemente son condiciones para mí extraliterarias, ¿no? Que pueden llamar la atención o pueden sorprender a mucha gente, pero eh, al buen lector eso llama la atención. El epítome de lo que acabas de mencionar con respecto a los escritores puede verse en el boom, ¿no? Latinoamericano, porque tuvieron que confluir varias cosas para que justamente de varios, digamos, cuatro, digamos, los cuatro más representativos, vivieran prácticamente en la misma manzana, en la misma ciudad, al mismo tiempo, y una época en la que se pensaba de Latinoamérica de determinada manera, ¿no? Entonces, sí, tiene todo el No, y sentido. además Gustavo también tenía que haber una dictadura, ¿no? Con buenas décadas instaladas, tenía que haber un Franco, ¿no? Como para haber sido capaz de armar la original frescura de la literatura española, ¿no? Necesitaba una transfusión sanguínea, que fue el lujo, esta enfermedad en las vides en Francia. Desde América tuvieron que llevar nuevas vides para poder hacer que sobreviviera la planta en Europa, porque el hongo, la fioxera, había arrasado con todas. Entonces, pasó un poco lo mismo con la literatura. En un terreno culturalmente arrasado como era España, América Latina llegó para volver a generar el brote, ¿no?, de la creación literaria. Y por eso mismo es un fenómeno único, ¿no? Ahora, hablando de escritores del pasado, ¿alguna vez te escuché decir que admiras la obra de Alberto Hidalgo, este poeta arequipeño venenosísimo, ¿no? Amigo de Borges. Al final terminaron peleados, pero Borges lo admiraba, me parece. Este gran poeta Hidalgo, pero ¿sería su amigo? O sea, quiero decir, se puede ser escritor y amigo de escritores cuando la envidia y los celos están siempre en posición de en sus listos, digamos. Es Yo complicado ser creo, amigos sí, es entre que escritores. hay tipos de amistades, ¿no? Hay, por ejemplo, amistades fraternas, como las que podemos tener tú y yo, y esto hay que digamos, eh, transparentarlo, ¿no? Porque una de las cosas terribles de las entrevistas es cuando los periodistas no demuestran el grado de relación que tienen con su entrevistado, ¿no? Entonces, todos los que nos están escuchando deben saber de que tú eres casi un hermano para mí. Gracias. Entonces, hay amistades que son fraternas, ¿no? Hay amistades que son fraternas. Y en esas amistades fraternas, uno desmonta el ego, uno abre la generosidad, uno está en permanente posibilidad de aprender del otro y viceversa. Y yo creo que hay muchos casos de relaciones entre escritores que han tenido estos vínculos. Hay otras amistades, y yo creo que sí son amistades, en las que más bien hay mucho más respeto que confianza, ¿no? Ese escritor que de repente tú no sabes si te va
a lanzar te va a decir, arrojarte de su casa porque cometiste un error al momento de decir algo, o porque cada persona es muy especial, cada persona es muy diferente. Y hay amistades que se construyen no necesariamente desde la generosidad, sino a veces por el placer de compartir ideas, a veces son amistades intelectuales, ¿no? A veces personas que, si no es que se interesan en jugar ajedrez, no se saludan, ¿no? Pero que hay ahí un apasionamiento en esa relación y una intensidad intelectual que yo creo que se acerca mucho a lo que es la amistad, ¿no? Y entonces, y hay otras amistades absolutamente vacías, ¿no? Aquella persona que fue tu amiga, tu mejor amigo hace 30 años y hoy día no tienen tema de conversación, ¿no? Entonces, yo creo que cuando hablamos de pueden ser amigos los escritores, ¿no? Es casi como preguntarnos, ¿pueden ser amigos hombre y mujer, ¿no? Claro que sí pueden, pero hay que ver cuáles son las bases donde se construye esa amistad y qué tipo de amistad es. O se puede ser amigo, pero aplica restricciones. En letra chica. Aplica No, con ciertas reglas, ¿no? Ciertas reglas de relación. ¿Cuál es el juego? ¿Cuáles son las instrucciones en el juego de esa amistad? y que gracias por enseñarme a entrevistar, por ejemplo, Siempre hay que escuelear a la está gente, bien. ¿no? Siempre hay que escuelear. Me das la oportunidad de recordar que aparte de la amistad que compartimos, también compartimos una plaza de profesores, no sé, a mí no me gusta decir que soy un profesor, pero digamos, de dictado de escritura creativa en el Centro Cultural de la Católica, y siempre, nunca te he preguntado esto, pero tú tienes más años enseñando esto que yo, pero ¿se enseña a escribir ficción o se enseña a no hacer el ridículo? ¿A qué se enseña Mm, finalmente? Cuando vas y hay gente, 30 personas que dicen, quiero escribir ficción. Yo creo que se enseña a no ser ingenuo, ¿no? Ajá. Eso sí, y yo creo que se enseña a ser un mejor lector, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que, y se enseña a, yo creo que más que enseñar, se como germina, ¿no? Si la palabra germina, si ese impulso creativo que te llevó a escuchar a un tipo en un taller y ahora y ahora por pantallitas en talleres virtuales, cosa que para mí es un enorme misterio y no sé cómo hacen para aguantarme los chicos y las chicas que llevan conmigo. Eh, si esa semilla florece, yo creo que los lectores pueden convertirse en escritores, ¿no? Pero es un albur, es un trabajo de mucho tiempo, pero yo creo que el taller literario es un espacio maravilloso para generar vocaciones, ¿no? Y a mí me basta que salgan buenos lectores de un taller, es decir, lectores que cuando tienen un texto encuentren el sentido de su placer, ¿no? ¿Qué les ha generado el placer? ¿Cómo identifican ese placer? ¿Es el narrador? ¿Es parte de la técnica, digamos? ¿O es el estilo? ¿Es el manejo con las palabras? ¿Es la construcción del personaje? ¿Es su manera de describir? ¿Sus diálogos? ¿La intencionalidad de los diálogos? Entonces, cuando un lector lee de una forma activa, ¿no? Comparando, tachando, creando junto con el autor, yo creo que eso es algo que sí un taller de 8 sesiones, hasta de 8 sesiones puede lograr. Generar vocaciones y desarrollar ciertas ciertos
me perdí las últimas palabras, pero no importa, me imagino que han sido No, descartables. no, te hablaba un poco de la ingenuidad, ¿no? De que creo que un taller lo que sí puede generar son lectores con una visión más de bisturí, más filuda de un texto y recibirlo más críticamente y entonces identificar con conocimiento dónde está el placer de cada lectura, ¿no? Y me dices que ahora, bueno, dar talleres por Zoom es un misterio para todos. Bueno, es un misterio que se va develando, ¿no? Yo también me ponía nervioso al inicio. Yo tiendo a ser histriónico en mis talleres, en presencia de la gente. Me gusta. Tengo eso que tenemos los tímidos, pues, ¿no? O sea, que creamos un personaje para enfrentar ¿no? Al público y me iba bien, pero de pronto yo ante tantas figuritas como ocurre ahora, pues sí me ponía nervioso. Pero después me di cuenta de que el Zoom sí es útil cuando se trata de hacer correcciones ahí, ¿no? Uh -huh. Compartir pantalla, escribir con ellos, que te compartan la pantalla y juntos borronear. El Zoom sí es una pizarra fantástica, eso sí Sí. hay que decirlo. Pero corriges en el Sí, momento. sí, sí, Sí. sí. Y yo creo que en el futuro ya está clarísimo de que las soluciones van a ser mixtas, Uh ¿no? -huh. Y no por un hecho de decir, no, qué flojera, me quedo en mi casa y voy a hacer una clase a la semana virtual y otra clase presencial, sino de que aprovechar esta oportunidad, este soporte, por ejemplo, lo que tú has dicho, ¿no? Sí, el trabajo inmediato, esa corrección en tiempo real de un texto y mientras vas corrigiendo todos van participando y todos van viendo el complejo trabajo de poner una palabra delante de la otra, yo creo que sí, yo creo que van a haber soluciones absolutamente mixtas y no solamente en talleres literarios, sino yo creo que en todas las experiencias creativas. Ya en el teatro es una propuesta que ahorita se va a hacer. Ni bien abran los teatros, van a haber 3 actores en escena y quizás también hayan otros, pero de forma virtual. Y el público va a estar quizás llenando el 20% o 30% de aforo permitido, pero habrá otro público viéndolo en pantalla. Entonces, yo creo que esta nueva realidad no se va a perder. Yo creo que esperemos pues que algún día nos podamos quitar las mascarillas, pero aquello con lo que nos ha enriquecido la tecnología, sí creo que llegó para quedarse, ¿no? Claro, lo bueno va quedando. Uh -huh. Sí, Eh, porque nos hemos acostumbrado además. O sea, no solamente porque es bueno, sino porque nos hemos acostumbrado. Y como somos animales de costumbres, ¿no? Yo creo que nos ha gustado. sí, de verdad es cómodo. Hay cierta comodidad. Estar ahorita en calzoncillo, por ejemplo, es una maravilla. No te voy a pedir que te levantes, por favor. No, por favor. No, si hay temblor, terremoto, ahí sí, sonaron todos, en realidad. Este, hace 5 o 6 años, si no me equivoco y tú me corregirás, eh, en la contraportada de la sección B, no, C del comercio de luces, empezaron a publicarse unos pequeños artículos tuyos, ¿no? Una columna tuya que titulaste, no, no la titulaste. Un artículo se llamó Demasiada responsabilidad. Y habían observaciones domésticas, camino al trabajo, cómo crecían tus hijos, que se transformó en el libro Demasiada responsabilidad. Un libro hermoso que le recomiendo a todos, a todas. Eh, ¿Extrañas volver a escribir esos ensayos sobre la cotidianidad o ahora las estás incorporando dentro de las novelas que estás escribiendo? Sí, me acuerdo, yo le tengo mucho cariño a Aurelio Arévalo, que es ahora el
director del Diario del Comercio, porque él era editor de esa contraportada del Cuerpo A. Y Era de Crack, sí, sí. a diferentes colegas compartíamos un día, ¿no? Marco Aurelio de Negri tenía los miércoles, Valo Sánchez León tenía los lunes, etc. Y a mí me habían dado maravillosamente, no sé por qué, el sábado, que es un día excelente de lectura. Yo estaba feliz. Eh, y, era, y eran textos que tenía que escribir a toda prisa después de mi cierre de los viernes. Tenía 2 horas, cerraba el viernes y nos quedábamos hasta tarde cerrando el sábado. Entonces, pero entre el cierre de los viernes y del sábado habían 2 horas. Y en esas 2 horas, de repente, tenía algunos apuntes que había hecho en esa semana. En esas 2 horas trabajaba textos de 400 palabras que básicamente eran un poco mi vida circular, ¿no? El dejar a mis hijos, ir al trabajo, volver a casa, algunas cosas que me sacaran de la rutina en sí misma. Eh, de repente, vistas un poco iluminadas por alguna lectura o que de repente como una especie de aliteración, ¿no? De este sonido que junto con otro adquiere otro significado. La rutina, cuando la asociabas, no sé, a alguna idea o a alguna noticia que había pasado, adquiría otro sentido, ¿no? Y nada, ese era el gusto por escribir esas notas. De ahí salió este libro, Demasiada Responsabilidad, y, y no sé si me animaría a hacer lo mismo nuevamente. Yo creo que hacer lo mismo, cuando te piden hacer lo mismo, aunque lo quieras, no va a salir. Fue un momento de mi vida en que además mis hijos estaban muy pequeñitos, ¿no? Y yo estaba aprendiendo a ser padre. Hoy día ya no estoy aprendiendo a ser padre, ahora, digamos, estoy tratando de desaprenderlo, o en todo caso, de tratar de aprender a ser padre de futuros, de adolescentes y una futura adolescente. Entonces, yo creo que es otro espacio de mi vida, otro espacio de mi cerebro, si se aparece. Este, no sé, como propuesta ya vendrá. De repente, la segunda parte de Demasiada Responsabilidad ya tiene que ver con el lidiar con la adolescencia y recordar tu propia adolescencia. Entonces ahí el libro sería un poquito menos ingenuo y hasta más carnal de repente, más interesante, vendería más. Pero ¿sabes qué sería bonito? Que quienes nos escuchan, varios deben saberlo, ¿no? Pero que quienes nos escuchan sepan por qué se llama Demasiada Responsabilidad ese libro. Bueno, es una historia que mi hijo siempre me dice, papá, ¿cuándo me vas a pagar las regalías por el título? ¿No? Porque es una frase de mi hijo. Lo que pasa es que yo siempre le he metido en la cabeza el amor por los superhéroes, ¿no? Eh, no porque a mí me entusiasmen demasiado, o sea, me gustan algunas películas de superhéroes, tampoco soy un friki ni me disfrazo, pero me gustaba esta situación de compañía, esta sintonía esta complicidad entre mi hijo y yo para ir a ver una película de superhéroes. Y me acuerdo cuando que llegó a la oficina, en esos tiempos, digamos, estamos hablando de hace unos 7 años, eran los últimos tiempos en que los cines tenían una relación amable con los periódicos. Ahora ya esa relación casi se ha roto porque ya los cines no invierten en avisos en los periódicos, lastimosamente, o invierten muy poco. Ahora todo, ya no les pueden vivir absolutamente felices sin su relación con los diarios. Pero en esa época llegaba mucho material a los periódicos, fotografías, dossiers de prensa, y muchas veces regalos, material de merchandising, y entre esos llegó una caja, ya no sé dónde está esa caja, una caja en que la abrías y aparecía el anillo de Linterna Verde, ¿no? Y la caja tenía una especie de luz, como un
un cañoncito de luz que caía sobre la piedra del anillo. Y entonces tú la abrías y parecía que todo el poder del universo estaba en esa piedra. Y entonces se me ocurrió, porque y estaban anunciando justo el estreno de este mamarracho de película que fue Linterna Verde, se me ocurrió hacer un juego con mi hijo, leer con él las historietas de Linterna Verde, prepararnos para ver la película, y cuando fuimos a verla, regresamos, él estaba feliz, y en esa noche yo le enseño la caja, le digo que he tenido un encuentro con Avin Sur, ¿no? Mi hijo tenía 4 años, tenía, con Avin Sur, y él me había dado este anillo para que se lo diera a él, para que defendiera a la galaxia, ¿no? De todas estas fuerzas del mal. Y abro la caja y me acuerdo clarísimo, la luz verde del anillo rebotada del hilo de luz, iluminando su rostro y su cara sorprendiéndose, ¿no? Y de pronto, habrá pasado unos 5 segundos, él cerró la caja y me dijo, no, papá, demasiada responsabilidad, ¿no? Y yo creo que eso ha sido una de las sabidurías que me ha compartido mi hijo más notables, porque realmente, ¿no? ¿Qué le hace yo un grandulón exigiéndole a mi hijo que me salve de mí mismo y además a toda la galaxia? O sea, es demasiada responsabilidad, imposible para un niño. No me canso de escuchar esa anécdota aquí, que ahora que hablabas de, este, del cine, Hollywood, la cinematografía, y antes de cederle la palabra a quienes estén aquí, si tienen alguna pregunta, recordé que tú llegaste a viajar a Inglaterra a entrevistar al elenco de Juego de Tronos, me acuerdo. Entonces, me provoca preguntarte, ¿cuál es la entrevista más memorable que te ha tocado hacer así? ¿O cuáles tienes que te vienen a la cabeza? Mira, yo creo que la cobertura del Nobel en Estocolmo ha sido lejos la experiencia más notable, ¿no? La experiencia más notable. Este, lo de Juego de Tronos fue divertido, ¿no? Pero mi inglés es muy limitado, entonces de la experiencia casi me colé ahí, esperando por favor que no se dieran cuenta de que mi inglés es casi de nivel, básico 3, ¿no? Eh, una, yo creo que la entrevista que más reto generó para mí, porque hay muy divertidas, ¿no? Por ejemplo, en Guadalajara me dijeron, Quique, tenemos 2 entrevistas para ti, pero se cruzan, tienes que escoger entre 2. Una es a Martín Amis, yo estaba feliz, ¿no? Soy un fanático del escritor británico. Y la otra es a Chespirito. Bueno, obviamente es cuál tuve que escoger, ¿no? Me debo a los lectores. Pero si bien esa fue muy divertida, la que realmente fue un reto, porque estamos hablando de un escritor que no le gusta dar entrevistas, que se vende y se muestra como la persona más reaccionaria del mundo, que le gusta incordiar y que le gusta burlarse de los periodistas y que si no le gustan las preguntas se va, es James Ellroy, ¿no? James Ellroy, que es un autor de novela negra, está un libro biográfico que se llama Mis zonas oscuras, que es extraordinario, ahí cuenta cómo fue asesinada su madre cuando él era un niño, etc. Yo creo que esa entrevista fue extraordinaria. Me acuerdo siempre cuando le pregunté por la película Los Ángeles Confidential, le pregunté si le había gustado la adaptación de su novela y me dijo que no le gustó mucho porque le había parecido pésimo el casting, ¿no? Y que sobre todo le parecía que el personaje de la mujer, que era esta espectacular actriz, ¿cómo se llama? No, no, Kim no era. Basinger. No, es Kim Basinger. Kim Basinger le dice, era muy vieja para el papel. Así, yo decía, maravillosa, actriz maravillosa. No, muy vieja para el papel.
Bueno, no, pero él fue, yo creo que el autor que más me ha retado para hacer una entrevista. Y claro, Por no hablar de Emilio, para no hablar de un crédito local, que era un maravilloso entrevistado, porque nunca te decía lo que tú querías. Emilio Rodríguez Larraín, extraordinario pintor, y como entrevistado, Dios mío, una montaña. wow, entonces, digamos, has tenido entrevistados con los cuales te ha sudado más la mano que con otros. Sí, Eh, por supuesto, porque mira, y en el periodismo cultural pasa mucho que muchos autores quieren ser entrevistados, entonces siempre terminan siendo amables contigo. Pero hay otros, a quienes son los que yo más respeto y más agradezco, son los que no quieren ser entrevistados, o que están hartos de las entrevistas, o están hartos de los periodistas, ¿no? Y esos son los autores que yo agradezco más, porque son los que te hacen salir de la zona de confort, ¿no? Y le dan adrenalina a tu trabajo. como Melcochita diciéndote, no me entrevistes, así. Maravilloso, Melcochita. Deberíamos ya estar exigiendo la biografía de Melcochita. Eso es verdad. Bueno, es uno de los proyectos que tiene nuestro común amigo Hernán Migoya, ¿verdad? Sí, sí. Es un libro importantísimo y que me encantaría que Melcochita estuviera presente en la presentación. Hablando de preguntas y de entrevistar, pues nuestros suscriptores tienen ahora la oportunidad de preguntar, eh, de activar sus micros y preguntar lo que quieran. ¿Alguien se anima? Aquí Hugo Ñopo, por ejemplo, Hugo Ñopo es un integrante de Jugo de Caigua. Cuando hablabas del teatro y esta mezcla de tecnologías, ¿no? O la intrusión de la nueva tecnología con el teatro, él habla de que antes de la pandemia ya existía el teatro algorítmico. Yo no sabía de eso. ¿Tú sabías de eso? Y ponen el... No, lo que pasa es, claro, y muy bien, gracias Hugo por el aporte. El teatro siempre ha sido un lenguaje que ha excedido largamente el escenario, ¿no? El escenario y las butacas. Y no solamente por el tema de romper la cuarta pared y romper esta ilusión de caja cerrada escénica, sino porque el teatro no es solamente esa visión conservadora que se tiene, ¿no? Con la pandemia, con muchos artistas optaron por la plataforma del Zoom para hacer teatro y generó cierta polémica porque decían de que eso no es teatro, etcétera. Pero el teatro es eso y es mucho más también. Hay, por ejemplo, hay un festival que se va a inaugurar en próximo febrero, que es el Festival Temporada Alta, donde hay soluciones de teatro presencial, de Zoom, hay autoteatro, que es casi como una especie de podcast en el que, diseñados por una compañía teatral, en el que te piden a ti ser el actor de la propia obra. Y la obra se desarrolla en un supermercado. Alguien ha matado a alguien, hay un crimen en un supermercado y tú eres el protagonista de esa obra. Y es solamente una obra para un actor, que eres tú mismo, ¿no? Y eso también es teatro. Y entonces hay muchas posibilidades del teatro, por no hablar también de la danza. En general, las artes escénicas no se limitan al escenario, ¿no? Que es la visión más conservadora que se tiene. Entonces, todo lo que es performance, todos que son estos nuevos lenguajes escénicos, de pronto han aparecido cuando ya no se tiene el referente más próximo, que es el teatro de sala, han aparecido como soluciones paralelas, ¿no? Y entonces, claro, lo que pasa es que ahora las estamos viendo, pero siempre han estado ahí. Han estado, ¿no? Además llevan 2500 años desde la invención del teatro en un recinto físico en Grecia, ¿no? Este, Digamos, claro. ya es hora también de refrescarlo. Elías pregunta, ¿qué escritor peruano te ha marcado más y por qué? Fundamental. Yo tengo dos autores de referencia personales, y creo que no es ningún secreto para nadie ambos.
Uno es Ribeiro y otro es Osvaldo Reynoso, ¿no? Justo los que Y con nombré, los dos, fíjate. ¿Ah? sí, sí, no, definitivamente. Y con los dos tengo dos historias muy interesantes. Porque creo que interesantes porque pintan cómo a veces tenemos la suerte o la mala suerte de relacionarnos con los autores, ¿no? Con Ribeiro yo tenía 18 años y ya estaba practicando en una revista y me dijeron para entrevistar a Mirko Lauer por el lanzamiento de un nuevo número de Hueso Húmero. Y se presentaba en la estación de Barranco, te estoy hablando del año 88. Bueno, yo llego a la estación de Barranco, me acuerdo que estaba llegando con una amiga, y en la puerta de la estación estaba Javier Sologuren, Blanca Varela y Julio Ramón Ribeiro conversando, ¿no? Y Ribeiro, nadie sabía, estaba en Lima. O sea, ese era el hallazgo, ¿no? Claro, yo tenía 18 años, vi a estos tres colosos de la literatura, ¿no? Y por supuesto, me sentí la cucaracha más infecta y le dije a mi amiga, por favor, pasemos intentando no robarle el oxígeno a estas tres eminencias, ¿no? Bueno, vimos y ella me decía, oye, pero ¿por qué? Si te interesa tanto, acércate, salúdalo, ¿no? Yo decía, no, es Ribeiro, ¿cómo me lo voy a saludar? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le pregunto? ¿Qué le pregunto a mi ídolo? ¿No? Bueno, terminó el acto, fui donde Lauer a solicitarle la entrevista, quedamos para otro día y de ahí me fui corriendo, ¿no? Lo curioso es que a esa reunión, Jorge Coaguila, como un amigo y un biógrafo de Ribeiro fundamental, también llegó a esa reunión, se acercó a Ribeiro, le dijo, señor Ribeiro, soy Jorge Coaguila, soy un joven estudiante de la universidad, quisiera entrevistarlo. Ribeiro le dijo, ah, muy bien, te espero en mi casa el día siguiente. De ahí fue una entrevista, dos, tres. Jorge hizo 5 entrevistas en Ribeiro y Ribeiro diría más tarde que gracias a Jorge Coaguila tuvo su primer contacto con la juventud en Lima a su regreso, ¿no? Entonces siempre me quedé diciendo, Dios mío, ¿por qué no me acerqué? ¿No? Meses después me encontré con Osvaldo en un micro, en la 10. Yo estaba comiendo un paquete de galletas de chocolate. Me acuerdo que me acerqué, le di la mano, lo embadurné del chocolate que tenía. Muy sensual la imagen, supongo que Osvaldo lo habrá sentido también algo más lúbrico. Y le dije también, soy un joven escritor, me gustaría leerle, darle mi manuscrito, etcétera. Y con mucho cariño me citó en su, me dijo, ya, perfecto, me recibió en su casa en Jesús María. Yo le llevé el manuscrito, me dijo que le diera 15 días para leerlo y luego me llamó por teléfono, ¿no? Para decirme que tenía una estupenda novela pésimamente escrita. Y me dijo, pero no te preocupes, no te preocupes, ven a mi casa y yo te voy a enseñar a escribir. Y nada, de ahí se generó una amistad maravillosa que nunca voy a dejar de recordar con inmenso cariño y nunca voy a dejar de hablar de Osvaldo como el gran escritor que es, ¿no? Curioso, mira, mi aproximación a Ribeiro y a Reynoso se parece mucho a la tuya. O sea, me acuerdo de cuando Ribeiro tenía su departamentito acá en Barranco por el Malecón, yo lo veía y no me atrevía a acercarme. Estoy hablando del 93, así, un año antes de que falleciera. Nunca me atreví, igual. Uh -huh. Y con Osvaldo también, o sea, yo le debo a Osvaldo haber publicado mi primer libro, porque él leyó mi primer manuscrito también. Otra cosa que nos une, mi querido Quique. Uh -huh. Eh, Sí, Osvaldo desarrolló esa cercanía con una generación mucho más joven que la suya sí, y con una pedagogía que ningún otro escritor no, peruano de su época ha tenido. sí, eso de entregarte el manuscrito con sus anotaciones de puño y letra. Era profesor, ¿no? Era un profesor. Ana Ibarra quiere comentar Sí, algo. sí, así Si es, quieres, así es. Ana, si quieres, activa tu micrófono y haz la pregunta que quieras o el comentario que quieras.
si me escuchas. ¿O lo estás haciendo por acá? Ah, estoy bloqueada. Ah, déjame ver, solicita para activar el audio. Ya, ok. Ahora podrías, me Sí, imagino. sí, sí. ¿Me Sí, escuchan? sí, sí. Ya, gracias por... Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, en realidad me encantó lo que comentaste de eso de demasiada realidad, me encantó, pero en realidad yo quería comentar más que nada la pregunta que arrancaste, Gustavo, de cómo no se valora lo cultural y el retiro de ese programa. Y más que nada es como un comentario, como pensando en voz alta, yo creo que se debe a la falta de identidad, de aceptar nuestras raíces. Nos negamos en nuestra identidad, de dónde venimos, de nuestro amor propio como país, y eso creo que genera muchos problemas, ¿no? Como la falta de confianza, que es lo que vertebra nuestro país, eso de que nos sacamos la vuelta, esa cultura chicha. Yo creo que eso es como eh, la causa de muchas de las taras que tenemos, nada más. Gracias, Ana. Ya. Eh, qué ganas de ser sociólogo para profundizar más doctamente sobre el tema, de verdad. Me da este pudor caer en un lugar común. Así es. Nelson Ramírez dice, le encanta el título Demasiada responsabilidad y lo relaciona con la incomprensible cantidad de candidatos a la presidencia del Perú, que no tienen conciencia de que es demasiada responsabilidad. Sí, no sé para qué se meten, la verdad. Ah, sí, no, totalmente, totalmente. Además, a mí me encanta el título porque aparentemente pareciera un título serio. Cuando dice, es un libro sobre la paternidad y el título dice demasiada responsabilidad, uno dice, wow, debe ser una sesudísima reflexión sobre la responsabilidad que se debe tener de los padres. De repente, a veces, hasta puede tener un excesivo conservadurismo el título, ¿no? Cuando es totalmente lo inverso, es justamente reírse, ¿no? De este miedo de los padres, ¿no? Al final eso es lo que me sugirió las palabras de mi hijo, ¿no? ¿Cuántos me sugieren el miedo que tengo yo de ser padre, ¿no? Y que es un miedo muy gracioso porque ha paralizado muchísimos escritores. No sé si te ha pasado, pero yo me acuerdo haber entrevistado a algún colega de nuestra generación, teníamos que 25, 26 años, o no, un poco más, 30 y tantos, y por curiosidad le pregunté, oye, ¿tú tienes hijos? Y él me dijo, casi abrió los ojos y dijo, no, yo quiero ser escritor. Entonces, siempre me quedó grabada esa respuesta tan tonta, porque muchas veces refleja el miedo que tenemos, ¿no? Y cómo hemos ido postergando ciertas decisiones porque le hemos tenido mucho miedo o al acto de escribir o a asumir un rol paterno. Igual, son actividades procreativas, ¿no? Uh -huh. Federico Alponte pregunta si algún escritor peruano algún día recibirá el Nobel después de Vargas Llosa o alguno que haya nacido, que ya esté, alguno que se conozca, me imagino. ¿No? Mira, el Nobel, cuando estuve en Estocolmo, la idea que me llevé de Estocolmo sobre el premio fue que desde aquí pareciera que fuera una especie de premio dorado que Odín te entrega en Asgard, ¿no? Casi una especie de premio surreal, casi de otro mundo, ¿no? Cuando para los suecos es muy distinto. Cuando estás en la cena de los premios Nobel y te sirven la comida, por ejemplo, son casi como 5.000 invitados en largas mesas en el Palacio Municipal de Estocolmo, te cuentan que los mozos no son contratados. Todos los años son como una especie de logia, como una especie
cofradía, como aquí el Señor de los Milagros, allá es la cofradía del Nobel. Y es una cofradía que si uno dice, no, ya estoy muy anciano, no puedo llevar platos, se la doy a mi hijo, ¿no? Y puede ser transferible a los hijos. Porque es un referente de orgullo nacional. Es Suecia que se siente orgullosa de, ubicada en los extramuros de Europa, ¿no? En las afueras de Europa, del centro de Europa, en las afueras, se siente con el poder de reconocer la creación del mundo, ¿no? Yo recuerdo antes de llegar a Suecia, de tomar el vuelo en Ámsterdam, y el agente de aduanas me pregunta, ¿y qué va a hacer en Suecia? Morirse de frío, me dijo, era diciembre. Para Europa, Suecia está pues, es casi el hogar de Papá Noel, ¿no? Ujú. Son casi entelequias cubiertas de nieve permanente. Y Suecia con el Nobel es justamente estamos hablando de cultura e identidad, ¿no? Como había comentado una de tus lectoras, es parte de su patrimonio cultural y es una forma de reconocerse a sí mismos como país que capaz de tener en el concierto europeo un lugar, ¿no? Entonces, eso creo me parece mucho más interesante que ponernos a ver quién gana el Nobel o hacer la quinela o si en el Perú tendremos un segundo. A mí me encantaría que tuviéramos un científico peruano que gane el Nobel. Me gustaría que haya un matemático que lo logre, un físico. ¿Cuándo será el día? ¿No? Eso sería Que interesante. así como en Argentina tienen 5 Nobeles, ¿no? No tienen en literatura, pero sí en ciencia. Yo también me encantaría de que haya Nobel para científicos peruanos, ¿no? Bravísimo. Jairo, si es Zamora, pide la palabra. Ya, Jairo, ya podrías hablar si es que Sí, estás ahí. sí, ¿cómo están? Buenas tardes, Gustavo, buenas tardes, Enrique. ¿Qué tal, Jairo? Bueno, primero para felicitar a la iniciativa, está muy interesante la entrevista. Y yo tenía una consulta. Aparentemente habría, no sé si un distanciamiento, pero por lo menos una discordancia, llamémoslo así, entre algún tipo de críticos que leen determinadas novelas y otros que tienen otra óptica. Por ejemplo, pareciera que a Julio Ramón Ribeiro, a quien también admiro y leo y sigo leyendo, u Osvaldo Reynoso, ¿no es cierto?, que has mencionado, tienen mucho desarrollo como escritores del mundo en la ciudad. Pero me preguntaba también, no es el mismo entusiasmo que se tiene, tampoco se puede tener entusiasmo por todo, ¿no? Pero no es el mismo entusiasmo que se pone, por ejemplo, en José María Arguedas o algún escritor indigenista de la época. En cambio, hay otros críticos que sí ponen un poco la incidencia ahí, y a eso quería preguntarte. Personifico a esos otros críticos en Ricardo González Vigil, por ejemplo, como críticos literarios. ¿Hay un distanciamiento, digamos, o una indiferencia inerte entre los críticos como ustedes que desarrollan cultura y literatura de repente más joven también, más contemporánea, aparte de la clásica? ¿O simplemente es un tema generacional? De repente Ricardo González Vigil es mucho mayor y por lo tanto está viendo otras cosas. Por ejemplo, a Miguel Gutiérrez y su Violencia del Tiempo u otras obras que él desarrolla y comenta, ¿no? ¿Hay esa diferenciación o no sé si llamarlo discordancia o controversia entre ustedes, o simplemente conviven en el ambiente de la crítica, pero como que no se entrelazan mucho? Esa era una primera pregunta. Y un segundo comentario chiquito nomás. Ya mencionaste el año 88, un año interesante en que viste a estos tres titanes de la literatura, y solamente recordar que en el año 88 es el año central de esta película tan maravillosa que acabo de ver en Netflix, que se llama Una canción sin nombre, ¿no? Solamente para mencionar y comentar y recomendar esa película. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Jairo. Muchas gracias, Jairo. Sí, bueno,
primero, trato de no resentirme, y creo que también le pasa eso a Gustavo por habernos dicho que somos críticos. Pido, por favor, que se retire esa palabra. Pido a la mesa, por favor, a través del presidente de la mesa, que se retire. Yo simplemente soy un escritor, periodista, escribo unas reseñitas, pero ser crítico literario es otro vuelo del cual yo jamás mostraría esos títulos. No lo soy. Para ser crítico literario se necesita una formación, un análisis, una producción intelectual que estoy lejos de ejercerla. Y por suerte, por cierto, lo del insulto es broma, por supuesto. Pero es bien interesante lo que dices, nuestra relación con Arguedas, por ejemplo. Lo que pasa es que sí, generacionalmente sí siento, pero no te estoy hablando de lector, sino te estoy hablando como parte de la vocación literaria. Porque Ribeiro y Osvaldo están mucho más cerca. Osvaldo, en su relación con Arguedas, porque mi amistad con Osvaldo también pasaba por Arguedas, porque Osvaldo, su primer libro, Los Inocentes, se lo llevó a Arguedas, y Arguedas le escribe un prólogo, y en el prólogo Arguedas le dice, ¿sabes qué? Está bien tu textos de ciudad, etcétera, pero aprende quechua y escribe en quechua. ¿No? Y me parece que Arguedas trabajó el quechua en la literatura peruana de una forma maravillosa, pero no creo que haya tenido por qué diablos decirle a Osvaldo que escribiera en quechua. No es un camino que Osvaldo quiso y no tenía por qué serlo. Entonces, siempre pensé porque Osvaldo hablaba de esta relación con Arguedas con cierta tristeza también. Es como que como que también yo le llevara a Osvaldo mi libro y él me dijo, ¿sabes qué? No escriba sobre la selva, es una tontería, escribe del realismo y escribe sobre la ciudad. Entonces, en cambio, Osvaldo, pedagogo también como era, te ayudaba muchísimo a generar tu vocación desde la más absoluta libertad. Yo amo la obra de Arguedas también, a mí Los Ríos Profundos me parece personalmente su novela que más me gusta. Yo incluso he hecho el viaje a Cusco con Los Ríos Profundos para, mientras estaba recorriendo los espacios que cuenta la novela, caminar por la ciudad. Eso es algo que me encanta. O sea, a veces uno puede estar en la Plaza de Armas del Cusco y leer los primeros capítulos de Los Ríos Profundos, y cómo no conmoverse cuando estás viendo esa extraordinaria arquitectura con un Arguedas que te va mostrando el viaje del niño Ernesto y su padre, ¿no? Y ahí lo tienes, ahí ves la esquina, los ves pasando. Entonces, nuestra relación que tenemos con Arguedas también es de lectores apasionados, pero la que podemos tener con Ribeiro y con Osvaldo es ya no solamente como lectores, sino como aprendices en un oficio, ¿no? Y a ellos, para nosotros, han sido casi como los maestros del taller, ¿no? Es como aprender a ebanistería y tener esta relación con el maestro artesano que ha estado ahí toda su vida y que lo conoces y que te dice qué está bien, qué está mal, ¿no? No sé, ¿tú qué dices, Gustavo? Qué bonita idea esa la que pones. Ahora, cada vez que yo no le enseñe, sino ayude a otros aspirantes a escritora a no ser tan ingenuos, digamos, de alguna manera voy a colocar parte de lo que fue Osvaldo en ellos, ¿no? No lo había visto de esa manera. Mira, Rodolfo Cornejo justo hace un rato preguntaba algo relacionado con Arguedas, ¿no? Si Arguedas sigue siendo actual, y un poco refiriéndose, me imagino, a aquel debate con Cortázar en su momento, ¿no? Es un escritor provinciano en el sentido de asumir temáticas muy locales, entre comillas. Es más actual que nunca, ¿verdad? Sobre todo en esta época de grandes reivindicaciones, ¿no? En que
en el que el Perú, el peruano, tiende a preguntarse quién es, ¿no? Claro, no, y además, mira, más allá de esta lectura sociológica que se ha hecho con Arguedas, ¿no? Esta ola de novelas sobre el padre, ¿no? Que creemos que es un invento reciente, que es una tendencia de esta década. Claro, ¿Qué cosa es Los Ríos Profundos? ¿No? totalmente. Entonces, eso es un excelente ejemplo, creo que Arguedas es un maravilloso ejemplo para ver cómo las continuidades, más allá de la postal, de dónde viene, de cuáles son los escenarios obvios en una novela, ¿no? Más allá de dónde ocurra el argumento, esas pulsiones profundas, esas motivaciones humanas de las novelas, en eso fundamentalmente conecta directamente con lo que estamos haciendo. Buenísimo. Rusela Zapata Gracias. pregunta, A ti. Rusela Zapata pregunta, mujeres escritoras que hayan influido en ti, que influyen, que han influido. Muchísimas, muchísimas. Pero creo que nadie tanto, iba a decir nadie tanto como una, pero hay dos. Pilar Dugui y Carmen Ollé. Yo creo que hoy día están escribiendo muchísimas y podríamos hablar de toda esta generaciones nuevas de autoras que están maravillosas. Yo recomendaría mucho, por ejemplo, que leyeran la novela de Tilsa Ota, de Los niños o las niñas con X, de Oro, de la alquimia sexual, o no sé, por aquí tenía, Gus me dijo, oye, recomienda, acabo de leer Mujer Rota de Irma del Águila, me parece sumamente interesante. Todas sus novelas históricas siempre están cargadas no solamente de aventura, sino de una investigación histórica y antropológica importantísima. O Alina Gadea, su novela de Todo menos morir, que es una visión de los años 80 de una ciudad absolutamente que se está desconchando, ligada a Martín Adán y a relaciones de pareja complejas y inestables y disfuncionales. Yo podría hablar de varias autoras de este momento, pero si la pregunta es, ¿qué autoras para mí fueron fundamentales? Yo creo que Carmen Ollé me enseñó a escribir despeinándome, ¿no? El erotismo de Carmen Ollé creo que renovó la literatura peruana, le quitó el calzón con bobos, fue un trabajo sumamente audaz. Y mientras que Pilar Dugui, pues, yo a Pilar Dugui la quiero muchísimo, la quise muchísimo. Me acuerdo que ella obtuvo el premio de novela del BCR un año antes que yo. Y entonces cuando ganó el premio, una de las cosas es que te lo edita el banco. Y entonces siempre me acuerdo de ella, maravillosa. Estábamos en la premiación y ella había ido. Yo ya la conocía porque ya la había entrevistado y siempre me gustaba mucho su trabajo. Ella había ido y me había dicho, Quique, por si acaso, tú tienes que ir a la misma editorial donde me hicieron la novela mía, porque no hagas o no dejes que te lleven a la editorial que ellos usan, porque el primer número, la primera novela que ganó fue un mamarracho, como le editaron, salió horrible. Y ella peleó por el papel, y ella peleó por una buena tapa, ella peleó por un buen diseño, y todo este know-how me lo contó para que yo tuviera una edición también del mismo nivel técnico, de la misma factura. Y yo la quiero muchísimo. Sí, esa presencia que tuvo Pilar, extraordinaria narradora, una constructora de tramas y un conocimiento de las miserias de los limeños, muy, muy, muy interesante. Las quiero mucho a ambas, pero creo que a Pilar se le extraña muchísimo, ¿no?
creo que más alto no puede terminar este conversatorio, Quique. Excelentes preguntas. Hermoso homenaje a estas escritoras maravillosas. Te agradezco mucho los minutos que nos has dado. Yo creo que todos estamos encantados de haberte escuchado, Quique. No, te agradezco muchísimo. El primer jugo de Caigua. ¿Ah? Exactamente. El primer jugo de Caigua. Ojalá que haya tenido un poquito de azúcar para que no haya sido, para que no sea tragante. Bájale al azúcar, Quique, por favor. Queremos muchos más años con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a todos los que han estado contigo, esa generosidad de todas las personas que hacen realidad un espacio de opinión lúcida, que es la que necesitamos, que es Jugo de Caigua. Y nada, sentirme parte del grupo por esta hora ha sido un placer, un lujo, una oportunidad, ¿no? Qué lindo, Quique. Muchas gracias. Aprovecho de decirles a nuestros suscriptores y al público en general que nos va a ver pronto ahora a través de las redes, porque nuestros suscriptores han tenido el avant premier, es que el próximo miércoles habrá un nuevo Caiguazú, una conversación entre Natalia Sobrevilla y Sharon González sobre el cambio de gobierno en Estados Unidos. Un tema candente que ellas han estudiado a fondo. Bien, muchísimas gracias. Con cariño y sin colesterol. Nos vemos pronto. Y sin azúcar. Muchas gracias.